Esta es la historia de la Segunda Guerra Mundial. Abril de 1945, cuando la guerra estaba llegando a su fin. Esta historia ocurre 3 meses antes del final de la guerra. Vemos un tanque con 5 hombres a bordo, comandados por Brad Pitt, cuyo personaje se llama Don War Daddy. Están luchando contra el ejército nazi alemán. Durante el combate, uno de los 5 soldados muere. Él da su vida por su país. Ahora solo quedan 4. Alemania está perdiendo la guerra y el ejército estadounidense ha avanzado profundamente en territorio alemán. El tanque de Don se llama Fury, y por eso la película lleva este nombre. Llegan a su campamento donde hay muchos otros soldados americanos. Como perdieron un compañero, necesitan un reemplazo. Envían a un nuevo soldado llamado Norman. Norman se presenta ante Don, pero Don lo rechaza inmediatamente porque es demasiado joven y no tiene experiencia. Norman insiste en que el sargento lo envió y que trabajará en el tanque con ellos. Don le pregunta cuánto tiempo lleva en el ejército. Norman responde que solo 8 semanas. Era un oficinista, un mecanógrafo, que no sabía nada sobre tanques. Don le muestra el tanque y le dice que es su hogar. Norman entra y comienza a limpiar, pero ve restos humanos y vomita. Don lo observa y comprende que Norman tiene un corazón débil. Don le explica que deben matar a todos los alemanes porque son enemigos. Si no los matas, ellos te matarán a ti. Avanzan con una unidad de 5 tanques hacia el interior de Alemania. En el camino, ven a muchos alemanes caminando, pero no atacan a civiles. Llegan a un camino en el bosque donde soldados alemanes emboscan y destruyen uno de sus tanques. Norman tiene la oportunidad de disparar a un soldado alemán que se acerca, pero no lo hace porque el soldado era muy joven, casi un niño. Don se enoja mucho porque Norman no disparó. Norman dice que era un niño, pero Don responde que ese niño destruyó un tanque y mató a sus compañeros. Ahora solo les quedan 4 tanques. Llegan a un lugar donde hay una batalla entre alemanes y americanos. Don se encuentra con un oficial que le dice que su unidad de infantería está atrapada. Envió tanques, pero los alemanes los destruyeron. ¿Puede Don salvarlos? Don acepta. Es muy valiente y el oficial lo conoce bien. Ahora Don avanza con sus 4 tanques y algunos soldados de infantería para rescatar a la unidad atrapada. Ven humo en el camino y encuentran a muchos soldados americanos atrapados. Los soldados se ponen detrás de los tanques y avanzan hacia los alemanes. Los alemanes atacan y los americanos responden. Pero los alemanes tienen un tanque antitanque que destruye vehículos. Bajo el mando de Don, destruyen ese tanque, pero hay otro. Norman ve cadáveres y su compañero le dice que dispare a los cuerpos. Norman dice que están muertos, pero su compañero le responde: ¿Cómo sabes que están muertos? Si alguien se levanta y dispara, ¿qué harás? Don le dice a Norman: el asiento donde estás sentado era del mejor soldado que tuve, y ahora tú estás allí. Prometí a mis hombres que los mantendría con vida, pero llegaste tú. Norman responde: solo sé escribir a máquina. No me entrenaron para disparar a la gente. Don dice: ahora presta atención. Capturan a un soldado alemán que llevaba un abrigo americano. Don llama a Norman fuera del tanque, le da una pistola y le ordena que dispare al soldado en el estómago. Norman se niega. Don insiste: no estás aquí para decidir lo correcto o incorrecto. Estás aquí para matar. Si no lo matas, él te matará a ti. Norman sigue negándose y dice: mátame a mí, pero no lo haré. Entonces Don toma la mano de Norman y dispara a la fuerza, matando al soldado alemán. Don se va y Norman queda tirado en el suelo, devastado. Aunque Don aparenta ser duro, en realidad no lo es tanto. Es humano. Después de cada batalla, al ver morir a su gente y matar a otros, siente dolor. Por eso, a solas, llora. Pero no se lo muestra a nadie porque en la guerra no hay lugar para la humanidad. Deben ganar a toda costa. Deben derrotar a los nazis. Norman está muy triste porque Don lo obligó a matar a un hombre. Está llorando y todos sus compañeros en el tanque lo consuelan. Llega Don y dice: no te he visto comer desde la mañana. Come algo. Después de un tiempo, todos se van y llegan a una ciudad donde hay soldados nazis. Pelean contra ellos y esta vez Norman también mata a varios. Ahora ha cambiado. Ha entendido que deben matar. Toman el control de toda el área. Un oficial superior le dice a Don que pasarán la noche allí. Don le dice a Norman: fue fácil, ¿verdad? Norman responde: sí, fue fácil. La verdad me gustó.
Van a un apartamento, donde hay una señora y su sobrina Emma. Don le da huevos y cigarros a Emma para que les prepare comida. Norman sabe tocar el piano. Cuando comienza a tocar, Emma se alegra mucho porque las partituras son suyas y empieza a cantar. Don se está afeitando y le dice a Norman: «Esta chica es buena. Si no la quieres, yo la llevaré al dormitorio». Emma se lleva a Norman y ambos tienen intimidad. Norman y Emma desarrollan una conexión emocional. Llegan otros 3 soldados que molestan a Norman, pero Don los hace entrar en razón. Luego reciben una misión y deben irse. Emma se entristece y le pide a Norman que regrese pronto. Don va con su oficial superior, quien le dice que un avión ha avistado una columna militar alemana. La batallón necesita que Don y sus hombres retrasen el avance de esa columna. Don pregunta cuántos soldados son y si tienen tanques. El oficial no sabe, solo sabe que la columna alemana se dirige a Berlín. Mientras se preparan, los aviones bombardean la zona y todos se esconden. Norman se esconde debajo del tanque. Cuando el bombardeo termina, Norman sale y ve que el apartamento donde estaba Emma ha sido completamente destruido por una bomba. Corre hacia allí y encuentra a Emma muerta. Norman se queda devastado y llora. Su compañero lo sube a la fuerza al tanque y los 4 tanques avanzan hacia el cruce de caminos. En el camino, un tanque alemán Tiger ataca. El Tiger era el tanque más poderoso de la Segunda Guerra Mundial. Los 4 tanques intentan destruirlo, pero el Tiger destruye 3 de sus tanques y mata a todos los soldados. Solo queda el tanque Fury, de Don frente al Tiger. Don y sus 4 compañeros logran destruir completamente el Tiger. Norman también lucha ferozmente. Ahora es completamente un soldado. No duda antes de disparar a nadie. Continúan avanzando. Cuando están cerca del cruce de caminos, ocurre una gran explosión porque había minas enterradas. La explosión rompe la cadena del tanque y ahora no puede moverse. Todos bajan. Uno de ellos dice que puede arreglarlo. Don le dice a Norman: «Sube a esa colina y vigila. Si alguien viene, avísanos». Norman toma su arma y sube a la colina. Desde allí, ve una gran columna de soldados alemanes acercándose. Son los nazis. Corre hacia Don y le dice: «Viene una gran columna alemana». Don pregunta cuántos son. Norman dice: «Unos 200 o 300». Don pregunta si tienen tanques. Norman dice que no. Don pregunta si tienen camiones. Norman dice que no. Solo son soldados de infantería. Don sabe que si huyen, los alemanes los alcanzarán y los matarán. Tomar la carretera también es peligroso. El mejor plan es quedarse y usar el tanque para detenerlos. La munición está casi agotada. Tienen poca gasolina y el tanque está averiado. La situación parece desesperada. Norman sugiere que se rindan. Don se niega porque los nazis matan a los prisioneros. Todos están cansados y saben que es una misión suicida. Norman es el más joven. Podría irse, pero decide quedarse con sus hermanos. Don le dice a Norman: «Tú podrías haber sido un buen soldado». Norman promete disparar hasta la última bala. Los alemanes llegan. Los soldados en el tanque se preparan para la batalla final. Don da órdenes. Disparan. Logran detener a muchos alemanes, pero son demasiados. Un alemán logra colocar una granada en el tanque que mata a 2 de los soldados americanos. Otro soldado, gordo, es herido de muerte y muere. Don y Norman continúan disparando. Don es alcanzado por una bala y queda malherido. Le dice a Norman que huya por la trampilla inferior, pero Norman se niega. Don le dice que se esconda debajo del tanque y que si sobrevive, encontrará una manera de salir. Norman escapa mientras Don continúa disparando hasta que los alemanes logran entrar al tanque. Un soldado alemán joven encuentra a Norman debajo del tanque. Norman está aterrorizado. El soldado alemán lo mira, ve su juventud y su miedo. Norman le susurra: «Por favor». El soldado alemán no lo delata. Simplemente se va y les dice a sus compañeros que no hay nadie allí. Norman sobrevive. Después de la batalla, llegan los soldados americanos y lo encuentran. Le preguntan: «¿Eres de Fury?». Norman asiente. Lo llevan a un lugar seguro. La película termina con Norman en una habitación, comiendo, pero su mirada está perdida. Ha sobrevivido, pero la guerra lo ha cambiado para siempre. Lleva las cicatrices de Fury y de sus hermanos caídos. Fury es una película que muestra el horror de la guerra. No glorifica la violencia, sino que muestra cómo la guerra destruye la humanidad de las personas.
Norman comienza como un joven inocente que no puede matar y termina como un soldado que mata sin dudar. Don parece un soldado frío y duro, pero en realidad llora en privado por todo el dolor que causa y presencia. La película nos recuerda que en la guerra no hay ganadores, solo sobrevivientes que cargan con el peso de lo que han hecho y visto. La humanidad se pierde en el campo de batalla y aquellos que sobreviven nunca vuelven a ser los mismos.